Muy bien, entonces repasemos rápidamente los conceptos porque en clase trabajamos directo sobre la actividad. Entonces quiero reforzar de nueva cuenta los conceptos. Entonces, ¿qué es una función polinomial y por qué lo estamos viendo a la par de función potencia? Pues básicamente es porque una función polinomial surge de sumar o restar funciones potencias. ¿Cuál es la diferencia? Entonces antes tú nada más tenías y igual a x a la n o kx a la n solita, no había nada que le siguiera, entonces hasta aquí sería potencia. Y cuando tú le empiezas a sumar o restar más funciones potencias, entonces se vuelve una función polinomial. Si te fijas hasta aquí, esta sería la parte de la potencia y al momento que le sumamos y restamos todo lo demás se vuelve en polinomial. Entonces, muchos de esos comportamientos son muy parecidos o parten de ellos. Algo que es muy importante, a diferencia de la función potencia, es que una función polinomial, el valor de la potencia principal, ¿verdad? Esta de aquí, esta valor de n, tiene que ser un número entero positivo. En la función potencia aceptaba números positivos, negativos, decimales entre 0 y 1 que nos daban los comportamientos de las racionales. Entonces, en este caso, no, una función polinomial a fuerzas tiene que ser con un número entero positivo y en lugar de poner kx a la algo, como vamos a tener muchas constantes que multiplican a diferentes x, entonces se les pone valores de AI y AN, donde representan los coeficientes de cada uno de los términos y finalmente, como n es el valor principal de la función polinomial, entonces AN es el coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos y igual a AN, x a la n, más muchas cosas más, todos los que están aquí son coeficientes para las x, pero este es el coeficiente principal. Y este es el valor, ¿verdad? O el grado, perdón, de la función polinomial. Entonces, ¿qué es importante? Pues el grado del polinomio siempre lo va a determinar el exponente más grande que tengan las variables, porque a veces no están ordenados. Por ejemplo, nos pueden poner 3 más x al cuadrado más 5x cúbica. Entonces no esperes que siempre este sea el coeficiente principal. Aquí en este caso, como está aquí hasta el final, esta es la potencia más grande y por lo tanto este es el coeficiente principal. Entonces esta sería una cúbica. Nos dice que también el coeficiente principal es el número que está acompañado de la potencia más alta y el número de raíces reales o complejas, o también aquí conocidas como imaginarias, que ya lo habían mencionado ustedes anteriormente, tiene que coincidir con el grado del polinomio. Es decir, si yo tengo una x cúbica, pues debo de tener 3 raíces o soluciones, ya sean reales o complejas. Si yo tengo una x 100, x a la 90 más algo más, entonces debo de tener 90 raíces o soluciones, reales o imaginarias, ¿verdad? La gráfica de la función polinomial de manera general se parece un poquito al proceso de la función potencia, nada más que van a ir variando conforme le vamos agregando más valores a las x. Entonces aquí nos dice que si tenemos una función polinomial de grado 2 y su coeficiente principal es positivo, entonces se comporta como una parábola hacia arriba, da una sola vuelta. Si el coeficiente principal es negativo, por ejemplo aquí, un 2x al cuadrado. Pero si fuera menos 2x al cuadrado, entonces va para abajo. Entonces este menos nos está diciendo si abre o se va siempre positivo o si se va hacia los negativos. En este caso de aquí, si tuviéramos, por ejemplo, un grado cúbico, por ejemplo, un 3x cúbica más algo más, ¿verdad? Si este valor de aquí es positivo, entonces de nueva cuenta nos está diciendo que se va a las y positivas creciente hacia el lado derecho. Y si hubiera sido, por ejemplo, menos 3x cúbica más algo más, entonces por ser menos, tiene que irse hacia el lado de las y negativas cuando va terminando. Entonces, bajo este mismo concepto nos está preguntando, bueno, si el grado fuera cuarto, ¿verdad? De manera general, pues deberíamos de tener 4 intersecciones. Aquí nos está diciendo si este es 4, perdón, ¿verdad? Si el grado es 4, pues en el grado 2 teníamos una vuelta, en el grado 3 teníamos 2, en el grado 4
pues vamos a tener 3 vueltas. Y con vueltas se refiere así como que parábolas, ¿no? Aquí es como una parábola, una, y luego aquí tenemos otra que va para arriba, entonces son 2 vueltas. En este caso tenemos 1, 2, 3 vueltas. Y si te fijas, siempre tienes una vuelta menos del grado. Entonces aquí si es 5, pues debería ser 4. Aquí como es 6, debería ser 5. Y aquí como es 7, deberían de ser 6 vueltas. Y después, bajo ese mismo concepto, entonces nosotros deberíamos de recordar que así como como el coeficiente es negativo y se va hacia las x negativas, entonces nosotros necesitaríamos 1, 2, 3, pero que termine para arriba. Entonces tendría que ser 1, 2, 3 vueltas y se va para arriba. En este caso, una grado quinto, ¿verdad? Ya vamos viendo que como es positiva, de nueva cuenta se va hacia arriba. Todas las positivas terminan hacia arriba y todos los coeficientes negativos terminan hacia abajo. Y tendríamos 4 vueltas, entonces en este caso para tener 4 vueltas tendríamos que empezar de arriba. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, te fijas, parábola para arriba, 1, parábola para abajo, 2, parábola para arriba, 3, parábola para abajo, 4. Si fueran 5, como es positiva, ¿verdad? Entonces vamos a empezar parábola, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí me estoy equivocando porque le di más vueltas. 1, 2, 3, 4. Debe tener 5 vueltas. Hice la de acá abajo. Esta de acá, déjenme la selecciono. Esta de acá, este pedacito de aquí. Uy. Esta de aquí y va acá abajo. Entonces aquí tiene que ser, como son 6, son 5 vueltas. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, todas las que son pares se hacen como Ws. Entonces aquí tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y las que son impares es como viboritas. Entonces empezamos de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, buenos días. Buen día. Muy concentrada. Estoy haciendo un video. Y en el caso de la grado 6, pues de grado 7 serían 6 vueltas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si se fijan, si cruzamos una raya, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intersecciones. Y así es como sería haciendo todo esto. Esto lo vimos con calma en la clase, jugando con las actividades, pero pues para que tengas ahí un mini resumen, ¿verdad? Espero te quede más lindo que a mí. Y por favor, pues revisa todos estos conceptos importantes. Un polinomio puede tener raíces reales o complejas. Vamos a enfocarnos únicamente ahorita por lo pronto en las reales. Tenemos también que existe la relación entre el grado y el número de vueltas. El número de vueltas es siempre una unidad menos que el número del grado. También podemos identificar si el grado del polinomio o el coeficiente del positivo es par. La gráfica empieza de arriba hacia abajo. Si es impar, la gráfica empieza de abajo hacia arriba, tomando en cuenta que el coeficiente es positivo. Las gráficas con coeficiente principal negativo pues se invierten. Si es par empieza de abajo, si es impar empieza de arriba. Y en general todos los polinomios que son del mismo grado tienen la misma forma, solo que a veces los vemos diferentes porque las constantes que los afectan también afectan la gráfica, que la encogen, la alargan, la desplazan y todas esas transformaciones que ya estuvimos viendo en clase. Entonces, ¿cómo sería la función de un polinomio? Pues también podemos utilizar una forma reducida que nos permite identificar todas sus raíces. Estoy con el mouse y como que no marca. Todas sus raíces y sería una forma de descomponerlo. Cada vez que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Estos que están aquí son factores. Esto sería x, 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 referencia a una x cuarta, por así decirlo.
Y estos valores de aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos k, x menos 1, x más 2, x menos 3, x más 4, nos diría entonces que cuando x valga 1, 1 menos 1 se va a hacer 0. Entonces, toda la función en x1 pasa en 0, entonces y vale 0. Aquí para que x más 2 se haga 0 serían menos 2, entonces menos 2 más 2 hace 0, y por lo tanto nos está diciendo que en menos 2 se hace 0. X menos 3 nos está diciendo que en el valor de 3 positivo se hace también 0, y x menos 4 nos diría que en el valor de menos 4 se hace 0. Aquí asumiendo que el valor de k fuera positivo, entonces como es un grado 4, quiere decir que viene de acá arriba, sube, baja y sube, y tendríamos un comportamiento más acercado a lo que está sucediendo con la función. Estos otros ejercicios, pues básicamente nos refuerzan lo mismo. Aquí en esta gráfica nos está pidiendo la gráfica que corresponde a un polinomio de grado. Entonces nosotros vemos y decimos, bueno, si cruzamos sobre el eje de las y, tenemos dos cruces, entonces es grado 2. ¿Con qué coeficiente principal de signo? Como es una potencia par y se está yendo hacia abajo, acuérdate, cuando va hacia abajo el coeficiente principal tiene signo negativo. Y nos dice sus raíces son las raíces, acuérdate que las raíces es igual a la intersección en el eje de las x. Entonces en este caso, lo voy a borrar para que lo puedas ver bien, pero estamos intersectando en esta gráfica en el valor de menos 1 y en el valor de 2. Entonces nos dice, utiliza la forma reducida de un polinomio y igual a k de x menos r1 y demás, y obtenga la función. Nosotros diríamos, ok, pues en este caso, y sería igual a una más k, sería menos k de x, acuérdate los valores de las intersecciones, así como te dije aquí, son al revés. La intersección está sucediendo al contrario, donde se hace 0. Si es menos 1, entonces la intersección sucedía, en x igual a 1. Siempre son despejados. Entonces, en este caso, como pasa por r menos 1, entonces tiene que ser k más 1. Y como pasa en r2, 2, entonces es x menos 2. Signos contrarios. Signos contrarios. Aquí más adelante nos dice que las raíces, estas son cuando son raíces simples. Cuando son raíces dobles, es decir, que fuera, por ejemplo, un x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Si te fijas, aquí está la forma x más r1 al cuadrado. Entonces vemos que rebota con el eje de las x. Aquí está un rebote. Ese rebote me está diciendo que es cuadrático, porque pasa en la intersecta de forma cuadrática. Cuando cruza así, está cruzando lineal. Este es un cruce lineal. Entonces es x más r1 solito, a la 1. Entonces, si nosotros observamos la gráfica, ¿verdad? Nosotros diríamos que en x igual a 4 está rebotando. Entonces, como llega al número 4 y se regresa. La gráfica corresponde a un polinomio de grado. Si te fijas, es 1, una vuelta, 2 vueltas. El número de vueltas más 1 es el grado del polinomio. Entonces, en este caso sería un polinomio de grado 3. Por lo tanto, necesitamos 3 raíces. Que si te fijas, bueno, ahorita me voy a esa parte, y nos dice que cuál es el coeficiente principal del signo. De nueva cuenta, si nos vamos hacia el extremo, se va creciendo y por lo tanto es un signo positivo. Entonces nos dice, ¿cuáles son las raíces? Nosotros ya habíamos visto que las raíces son las intersecciones con el eje y diríamos, bueno, pues es en 0 y es en 4. Pero aquí la pregunta es, ¿y por qué me preguntan otra? Pues porque está rebotando, es doble, ¿verdad? Entonces es un 4 repetido. Como rebota, se repite. Entonces esta sería y igual a una más k de un x más 0, o menos 0, como lo quieras poner, o simplemente x,
y luego como es más 4 sería x menos 4, y como es repetido pues lo volvemos a poner. Si te fijas, esto nos lleva a esta forma que sería básicamente una más k de x por x menos 4 elevado al cuadrado. Ahí está el rebote. Y así sucesivamente nos vamos a ir dando cuenta. Básicamente tenemos solamente esos dos casos, cuando cruza lineal o cuando cruza con rebote, o, ¿verdad? El último caso es aquel caso donde cruza como raíz triple y que cruza en forma de función cúbica, o la que le llaman que cruza así, ¿verdad? En forma de zigzag. Entonces, cuando cruza en forma de zigzag es una raíz que cruza de la forma cúbica. Si es una raíz triple. Entonces, en este caso, si lo seguimos revisando, si te fijas aquí, este cruce es lineal, este cruce es como rebota, es cuadrático, y este cruce de aquí es cúbico. Entonces esta parte de aquí ya nos quedaría que el polinomio tiene una raíz simple en x igual a menos 2, una raíz doble en x igual a 0 y una raíz triple en x igual a 3. La forma de ponerlo, como se está yendo a valores positivos, sería más k de x más 2, porque acuérdate que siempre es con el signo contrario, como es lineal lleva potencia 1. Como cruza cuadrático con rebote sería una x al cuadrado, y el x menos 3 que cruza como en zigzag, que sería cúbico. Y básicamente así es como se resuelven todos los ejercicios.